Día, mi nombre es Sergio Vázquez, actualmente estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, em, pues cursando la materia de estadística inferencial. Y en este caso, en este video vamos a ver lo que es un proyecto nuevo que se llama Herramientas Estadísticas aplicadas al campo laboral. En herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, vamos a hacer uso del ejemplo de una compañía de hidrocarburos. Esta compañía está dentro del rubro de los servicios energéticos. eh, eh, en específico de los hidrocarburos, gas licuado de petróleo y gas natural. En este proyecto plantearemos diversos problemas o necesidades de dicha compañía y buscaremos la resolución de cada uno de ellos mediante el uso de las herramientas estadísticas conocidas en la unidad 4. Comenzando con el primer problema, vamos a ver el problema de las bajas. La compañía realizó una encuesta a 120 usuarios para el estudio de los mayores motivos por los cuales un cliente da de baja o cancela su servicio, siendo los dos principales el cambio de domicilio, el cual nos dio un total de 89 casos, y la inconformidad con el propio servicio, el cual fue de un total de 31 casos. La primera pregunta nos pide o nos solicita estimar o pues validar cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de casos de baja por cambio de domicilio. Bueno, pues este proceso es muy sencillo, es solamente una división, eso es hacer uso solamente de la aritmética. Entonces, para esto vamos a usar nuestra calculadora y vamos a hacer una pequeña división. Los 89 casos de clientes que dieron de baja por cambio de domicilio entre los 120 datos o los 120 usuarios encuestados, lo cual nos da, ok, vamos a volverlo a generar, 89 entre 120, pues sí, nos da 0.7741. Vamos a hacer la corrección aquí, 0.741 o más específicamente el 74.1%. Dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de usuarios que dieron de baja el servicio por cambio de domicilio. Muy bien, para eso ya vamos a hacer uso del software de Minitab. Vamos a ir a estadística, estadística básica, una proporción. En el caso de los datos resumidos, vamos a hacer uso de datos resumidos porque no tenemos un conjunto de datos en columnas. Va a ser el número de eventos, va a ser igual a 89 casos, el número de ensayos va a ser igual a 120, que es el número de clientes encuestados. En este caso no vamos a realizar la prueba de hipótesis y vamos a validar nuestro intervalo de confianza que va a mantenerse como el 95%. Muy bien, con un número de datos o un conjunto de datos, una muestra de 120, un acumulado de 89 eventos, una muestra P de 74.16, la cual pues coincide con nuestro dato capturado en un principio. El intervalo de confianza del 95% va a ser como límite inferior 0.653791, 0.653791 y como límite superior vamos a tener 0.8117.241. Ese va a ser nuestro intervalo de confianza. El intervalo de confianza, el intervalo de confianza comprende los datos encontrados entre el intervalo, valga la redundancia, con límite inferior 0.65379 y límite superior 0.81724. Bueno, 0.817241. Y finalmente nos pide calcular el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95% para, pues, haciendo uso de estos datos muestrales. Para esto vamos a hacer uso de estadística, potencia y tamaño de la muestra para estimación, y vamos a mantener la proporción binomial.
En este caso, el margen de error corresponde a un nivel de confianza del 95%. Bueno, pues la proporción, nosotros ya la tenemos validada, es igual a 0.741. Para poder estimar el margen de error necesitamos el tamaño de la muestra, que en este caso es 120 usuarios. En opciones vamos a validar nuestro nivel de confianza, se mantiene al 95% y aceptamos. Muy bien, el margen de error o límite va a tener como límite superior 0.07565, el cual vamos a corregir, va a ser igual a 7.56%. Ese va a ser nuestro margen de error de 7.56%. Pasamos de esta forma al siguiente problema, en este caso, consumos. La compañía realizó una encuesta a 70 usuarios para el estudio de los consumos mensuales más comunes en clientes residenciales, siendo 56 clientes los que consumieron o que tuvieron un consumo habitual de 6 metros cúbicos y siendo 14 clientes los que tuvieron un consumo habitual de 3 metros cúbicos. Los comunes más comunes, los consumos más comunes entre los clientes domésticos son 6 metros y 3 metros respectivamente. Primero nos solicita plantear o identificar cuál es la estimación puntual, la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de clientes que consumen 6 metros cúbicos. Vamos a hacer nuestra pequeña validación y el proceso es muy sencillo, es igual haciendo uso de la calculadora y esto lo vamos a poder confirmar durante la siguiente resolución de la pregunta número 2, pero pues de primera mano vamos a ir haciendo nuestro cálculo. Entonces va a ser 56 entre el número de encuestados, que son 70 usuarios, es igual a 0.08, o en este caso la mejor estimación es la media muestral, la cual es del 80%. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de clientes que consumen 6 metros. Bueno, muy sencillo, esto lo vamos a resolver directamente en Minitab. Estadísticas, estadística básica, una proporción. El número de eventos van a ser 56 clientes, el número de ensayos, en este caso son solo 70 clientes los encuestados. No vamos a hacer la prueba de hipótesis en este caso, nuestro nivel de confianza va a mantener el 95% y vamos a aceptar. Muy bien, con 70 datos, 56 veces se repitió el evento, una muestra P de 0.800000 y un intervalo de confianza que comprende los datos contenidos entre el límite superior inferior 0.687264 y el superior 0.886120. Vamos a capturar estos datos en nuestra presentación. Muy bien, el intervalo de confianza es el que tiene como límite superior 0.687264 y como límite inferior 0.886120. Finalmente vamos a calcular el margen de error que corresponde al nivel de confianza del 95%. Pues muy sencillo, estadísticas básicas, perdón, estadística, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para estimación y vamos a mantener la proporción binomial. La proporción, en este caso, va a ser igual al 0.8% y pues los márgenes de error. Para obtener esta información requerimos el tamaño de la muestra, que en este caso fue de 70 usuarios. El nivel de confianza se va a mantener al 95% porque es lo que el problema nos plantea. Y con un tamaño de la muestra de 70 datos, un margen de error, límite inferior 0.112736 y un margen de error, límite superior 0.0861196, nuestro margen de error va a ser de el 8.61%. Ese va a ser nuestro margen de error. Finalmente pasamos
al gasto de gas en camiones y el problema nos plantea que se hizo una revisión al estado mecánico de 50 camiones de reparto para validar su consumo de gas LP, ya que estos utilizan este tipo de combustible, encontrando que de los 50 camiones activos, 33 de ellos están consumiendo un consumo regular, bueno, su consumo regular basado en las rutas que tienen asignadas, mientras que los otros 22 camiones están consumiendo un porcentaje mayor al que según sus rutas asignadas debería consumir, con una división estándar de 10 camiones. Utilice un nivel de significancia del 0.05% para someter a prueba la afirmación de que menos del 30% de camiones están consumiendo más combustible del necesario para sus rutas asignadas. Y bueno, esto lo vamos a resolver directamente en Minitab. Vamos a ir a estadística, estadísticas básicas, una varianza. El tamaño de la muestra, en este caso es de 50 camiones. La división estándar, como ya nos la plantea el problema, es de 10 camiones únicamente. Y aquí sí vamos a realizar la prueba de hipótesis manteniendo la división estándar hipotética, que como ya sabemos es del 30% o 30 pues para fines del ejercicio. El nivel de confianza va a mantener el 95% y la división estándar. Aquí nos pide someter a prueba la afirmación de que menos del 30% de camiones están consumiendo más combustible del necesario, así que vamos a cambiarlo a menos. De esta forma, con 50 datos, una desviación estándar de 10, una varianza de 100, el límite superior del 95% usando chi cuadrada es de 12.0. En este caso, podemos ver que el nivel de significancia 0.000 es menor, el nivel de significancia es menor que el valor P. Por lo tanto, no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que dice que el 30% de los camiones están excediendo su consumo de combustible asignado. En este caso, se debe aceptar, eh, porque la hipótesis nula plantea igualdad y la hipótesis alterna plantea una diferencia. En este caso, se debería aceptar la hipótesis alterna. Por lo tanto, la respuesta correcta no tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y pues de esta forma, aceptando la hipótesis alterna. Muy bien, pues eso sería todo por mi parte. Agradezco mucho su atención, esperando nuevamente que tengan una excelente noche.